Hola de nuevo. Continuando con la aplicación, vemos que habíamos conectado con la base de datos y hemos creado lo que sería la consulta de usuarios, la tabla usuarios. Bien, tenemos tres usuarios, no hay ningún problema. Si tuviésemos más usuarios, esto tendría que ir alargando, entonces de modo que, claro, no entrarían todos. Y para eso vamos a utilizar lo que sería la paginación. Un paginador en la parte inferior que puede ir pasando de una página a otra con los registros, visualizando los registros. También vamos a hacer una vista, ¿vale? Para consultar vistas. Como tenemos solo dos tablas, nos sobraría la tercera opción. Aquí tendremos que sustituir tabla 2 por noticias, para ir viendo las noticias. Vamos a ir viendo cómo hacemos. En primer lugar, vamos a crear una vista. Aquí tenemos noticias por un lado y por otro lado los usuarios que trabajan con esas noticias y vamos a crear la vista correspondiente. Pero antes vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí vemos que las fechas no son correctas, entonces lo que vamos a hacer es cambiar esa fecha en la que es publicada, vamos a cambiarle el valor. En lugar de que aparezca el cero, le vamos a indicar que aparezca una fecha cualquiera. Por ejemplo, vamos a fijar el 10 de septiembre. ¿De acuerdo? Actualizamos la tabla noticias, cambiando fecha publicada a 2023 09 10. En ese caso, cuando ejecutamos, al consultar las noticias vemos que ya ha cambiado la fecha publicada. Podemos hacer lo mismo con la fecha de caducidad. Evidentemente, podríamos cambiar una cualquiera, podríamos hacerlo directamente aquí, podríamos editar y cambiar solo una, o podemos cambiarlas todas al tirón. Lo que vamos a hacer es cambiarlas todas. Vamos a ponerle a todos la fecha de caducidad el día 1 de octubre, ¿vale? Bueno, pues entonces hacemos lo mismo. Nos pedimos, en lugar de fecha publicada, vamos a ponerle fecha caduca. Y hemos dicho que vamos a poner como fecha el 1 de octubre. Bueno, de ese modo ya tenemos las noticias con una fecha de publicada, ya no tienen a cero, y una fecha de caduca. Bien, para crear la noticia vamos a ejecutar directamente un create view en la consola, donde vamos a establecer pues, la vista que nosotros queremos que funcione. ¿Qué vista vamos a hacer? Pues vamos a hacer una que nos diga una serie de noticias, bueno, nos dé la lista de noticias y los usuarios que la han publicado. Entonces creamos la vista noticias de y utilizamos la siguiente consulta para ejecutarla. Dame el título de noticia como noticia, dame el nick de usuario como publicado y dame la fecha de publicación, ¿de acuerdo? De la tabla noticias y de la tabla usuarios. Cuando coincidan, esto no es user1, sino que es usuarios, ahí nos lo pone ya, ¿de acuerdo? Ya nos va ayudando, usuarios U y de usuario. Bien, cuando ejecutemos esto, control intro, vemos que automáticamente aparece aquí la vista. Si yo le doy noticias de, me dice que cada noticia, el título de la noticia, el usuario que la ha publicado y en qué fecha ha sido publicada. Bien, bueno, además de esto, para añadir, tenemos pocas noticias, vamos a añadir alguna noticia más. No vamos a añadir usuarios, pero vamos a añadir noticias. Vemos que tenemos estas tres y vamos a ejecutar unas que tengo aquí preparadas para añadir más noticias. Entonces hacemos un inserinto de diferentes noticias. ¿Vale? Vamos a confirmar, continuar. Bueno, ahí nos da una serie de fallos, de warning realmente, por la fecha de caducidad, porque son noticias que no tienen fecha de caducidad. No es algo que sea incorrecto. Es decir, puede aparecer perfectamente noticias que no caducan. ¿Eh? Y ya está, no pasa nada.
podríamos ponerle que las que son a cero tengan el valor nulo, por ejemplo. De momento lo dejamos así. Bueno, vemos que tenemos ahora mismo hasta 8 noticias. Las tres que teníamos y las 5 que acabamos de añadir a la base de datos. Bien, vamos a empezar a hacer la consulta. Para hacer consulta, nosotros vamos a utilizar, a ver si podemos cambiar el de pantalla. Ahí está. Vamos a utilizar eh, esta plantilla de consulta. Vimos la de tabla para hacer la consulta de usuario en el vídeo anterior. Vamos a utilizar ahora la de contenedores. Bien, vamos a cambiarle el nombre. Hacemos que guardamos como tabla de noticias. Y guardamos. Bien, aquí qué cambios tendríamos que hacer. Básicamente, poner aquí el título. Ponemos la tabla que vamos a consultar. En este caso, noticias. Vamos a ponerlo mayúscula. Consulta de noticias. Aquí tendremos que indicar cuál es la tabla que queremos visualizar. Bien, y ya tendríamos todo lo demás, estaría hecho sin ningún problema. Vamos a ver cómo ejecuta esto. Guardamos, archivo guardar, y tendríamos que modificar el menú para poder acceder a esta opción. Acordaros que el menú lo tenemos en GES, menú Inc. Simplemente tendríamos que cambiar aquí la referencia, poner el nombre del nuevo archivo, pero evidentemente, bien escrito, PHP, vaya por Dios. Y aquí ya no tendríamos tabla 2, sino que sería tabla de noticias. No tendríamos ninguna tabla 3, así que podemos eliminar esta zona. Esa línea, fuera. Ya tendríamos solo tabla de usuarios, tabla de noticias. ¿De acuerdo? Podríamos preparar también de la vista. A programar la vista, tendríamos publicadas por, bueno, realmente la vista la hemos llamado noticias de, pero no pasa nada porque aquí aparezca así, simplemente. Y ahora tenemos que indicar el archivo que vamos a programar para consultarla. Bien, bueno, vamos a dejarlo un poco indicado. Vamos a llamarlo noticias de.php. Ese es un archivo que tendremos que programar, que aún no está programado. ¿De acuerdo? Y ahora podríamos dejar todas estas vistas, vamos a dejarlo así, pero que sepamos que no están programadas y no van a funcionar. Podríamos eliminarlas también y dejarlo igual que hemos dejado, solo una entrada, igual que hemos dejado en la entrada de tablas. Bueno, guardamos. Si nos vamos ahora a hacer la consulta, nos venimos, recargamos la página. ¿Por qué no aparece aquí? Vamos a ver dónde está el error. Pues muy fácil. Hemos comido aquí una comilla. Guardamos. Hay que tener cuidado a la hora de hacer los cambios. Y volvemos a cargar. Ahora ya, si no aparece, noticias. Bueno, aquí nos da un fallo. De noticias PHP. Nos dice que no existe. Pero nosotros estamos seguros que lo hemos creado, ¿no? De noticias.php. Lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué pone? ¿Qué pone aquí? Notificas. Hay que tener cuidado, insisto, a la hora de crear el archivo. En Windows esto funciona, ¿vale? Porque hemos puesto noticias, está correctamente escrito, pero en Windows no diferencia las mayúsculas y las minúsculas.
Eso significa que no es case sensitive. Si esto lo hiciésemos en Linux, eso daría un error porque no encontraría el archivo, ya que diferencia las mayúsculas y las minúsculas. ¿De acuerdo? Bien. De momento lo podemos dejar así y comprobamos. Vamos atrás, recargamos y ahora ya tenemos aquí las noticias. ¿Vale? Nos lo está mostrando de esta manera. Como hay muchas noticias, se está yendo de página. Por eso es necesario hacer la paginación. ¿Vale? Bien, realmente nos está mostrando tres elementos en cada fila. Bien, bien, nos está mostrando tres porque hemos puesto aquí unos separadores a la hora de dividir la página. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, bien, nos aparece dato uno, dato 2, dato 3, pero ¿qué son esos datos? Si nos venimos aquí, vemos que el primer dato es el título de la noticia, el dato 2, un valor numérico, y el dato 3 está vacío en todo. Si nos fijamos en el código, vemos que aquí está mostrándonos el registro cero. Cuando hablamos de las columnas de una tabla, la primera columna siempre se enumera con la columna cero. Uno, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Si mostramos registro uno, estamos refiriéndonos al título, que es lo que nos está mostrando ahí. Si aquí nos ponemos registro cero, estamos mostrando el valor que tiene el identificador. Así que lo que tenemos que hacer es ver qué valores queremos que nos muestre aquí. Aquí podríamos poner que la primera va a ser el título, la segunda puede ser, pues, por ejemplo, el detalle, la fecha de publicación, ¿de acuerdo? Vamos a poner el detalle. El detalle, ¿qué columna sería? Si empezamos numerando con cero, uno, 2, la 3. El detalle sería la 3. Así que empezamos. Se ha movido esto, un segundo. Aquí pondríamos 3 y sería detalle. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, fecha publicada. Pero ¿cuál es la columna? Bueno, pues nos venimos y contamos. Cero, uno, 2, 3, 4. Entonces, el 4. Y esos son los valores que nos va a mostrar. Título de la noticia, detalle y fecha de publicada. Guardamos, control S y comprobamos. Tablas, noticias. Título, detalle y fecha que es publicada. ¿De acuerdo? De esa manera podríamos ir gestionando. Bueno, esto que aparece aquí en la codificación, ya lo veremos más adelante, donde se ajusta. ¿Vale? Porque no coincide la codificación que hemos establecido para la base de datos con la que tenemos establecida en la plantilla. No pasa nada. Bien, de esta manera ya iríamos viendo cada uno de los registros que tenemos. Vamos a añadir el código para la paginación, para que nos aparezcan tres, podemos pasar a la siguiente página, ¿de acuerdo? Y no nos descuadre mucho nuestro sistema. Bien, el código que tenemos en paginación aparecería aquí. Está organizado en dos partes. Una parte es para preparar la paginación, donde decidimos si viene el número de página, para que vayamos cambiando, ¿de acuerdo? Y va estableciendo, añadiendo el número de elementos que queremos que muestre en cada página, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay una pequeña diferencia y es a la hora de organizar la página.
No importa. Bien, copiamos la primera parte. Bien, desde ahí hasta ahí. Sería la primera parte que corresponde al paginador. Le damos a copiar y nos venimos a pegarlo justo después de la sentencia. ¿Vale? Después de ejecutar la sentencia SQL, aquí ponemos cuál es la sentencia y aquí la ejecutamos. Bueno, pues justo ahí vamos a pegar la paginación. Aquí tendríamos el código de paginación. Podemos seleccionarlo y meterlo dentro. Vamos a meterle esto también. Ahí tendríamos. Estamos indicando que va a mostrar 3 elementos por página. ¿Vale? Bien, la segunda parte de la página es poner el paginador. Lo tenemos aquí, la segunda parte. Nos dice que este código se añade al final de la consulta en la última sección. Copiamos y nos venimos justo aquí. Después de while, bien, ya lo que nos queda es, evidentemente, vamos a cerrar la conexión y terminar. Guardamos y comprobamos. Y aparece, solo aparece entre el registro y aparece la paginación. Bueno, aquí nos ha fallado. ¿Por qué no ha fallado? Se va a nombre de archivo. Fijaos que está mandando por el método get a qué página quiere que salte, pero claro, eso es un error, no podía nombre de página PHP. Donde tiene que ir sería a esta misma página, la página de noticias, pero la página 2. Y esta 3, lo mismo. Bien, ese código hay que tocarlo, no es exactamente así. Entonces, donde nosotros vemos aquí que pone nombre de archivo PHP, hay que poner a qué página tenemos que saltar. Tenemos que seguir consultando noticias, tiene que volver a esta misma página. Así que hay que poner T-noticias. Y eso aparece tanto si va a la página, avanza una página, avanza, retrocede una página o avanza a la última página. Aquí nos faltaría también. Hay que cambiarlo 4 veces, porque nos vamos a la página anterior, a la página siguiente, nos vamos a la primera página y nos vamos a la última página. Entonces, ahí es donde hay que ir ajustándolo. Bien, guardamos y comprobamos. Pasamos a la segunda página, correcto. Aquí se nos ha montado en el pie. Vamos a la tercera página. Tampoco. Podemos ir a la última página, que será la tercera. Podemos ir a la primera página. ¿De acuerdo? Con la flecha nos movemos una a una y podemos saltar directamente a cualquiera de las páginas. Y ya tendríamos la paginación. Vamos a programar la parte de la vista.
Evidentemente está saltando a noticias de que no existe. Vamos a crearlo. Tenemos dos opciones. Aquí a la hora de crear, de consultar la tabla de usuarios, la consulta en forma de tabla y la tabla de noticias la consulta en forma de contenedores. Podemos elegir para la vista cualquiera de ellas. ¿De acuerdo? Bueno, pues como tenemos hecha la paginación en esta, vamos a utilizarla, la de contenedores, para la de vista. Entonces vamos a crear noticias ¿de acuerdo? Bueno, pues como tenemos la de tabla de noticias, vamos a hacer un duplicado de esta página, guardar como, y le vamos a llamar noticias Guardamos. Bien, y ahora lo único que tenemos que hacer, todo está exactamente igual, pero consulta de la vista noticias de. Aquí tendríamos que establecer el nombre de la tabla que tenemos en el esquema de base de datos. Recuerdo que se llama noticias-d. Es el que tenemos que usar. Noticias-d. Ya lo tendríamos todo. Lo único que no va a coincidir es esto. ¿De acuerdo? Pero no hay ningún problema. Lo podemos eliminar. Y ahora, fijaos que a la hora de consultar la vista, esta sería la columna 0, la de columna 1 y la columna 2. Si lo dejamos de este modo, como no tiene columna 3 ni tiene columna 4, nos devolvería un error. Así que vamos a empezar a cambiarlo por 0, 1 y 2. No lo hemos puesto en cabeza, ¿vale? Simplemente mostrará esos valores. Vamos a guardar, control S, y a partir de ahí comprobamos en vistas que ya tenemos consulta de las noticias vistas y aparece paginada, porque hemos copiado directamente de la consulta de la tabla de noticias que ya estaba paginada. Fijaos que era suficiente cambiándole con el nombre del eh, elemento de la variable, perdón, de la tabla. Para que esto quede un poquito mejor, podríamos incluso cambiarle este P por ejemplo, H4. En vez de ser un párrafo, vamos a poner la etiqueta H4. Le damos a guardar y lo comprobamos. Lo venimos a vistas, publicadas por. Vemos que aparece en un tamaño más grande. ¿Correcto? Podemos poner un H3, aparecería un poquito más grande, incluso en negrita. Ya depende de cómo esté definida la hoja de estilo correspondiente. Me acabo de dar cuenta de un error. Fijaos, cuando aquí le damos a anterior y siguiente, si estoy en vista, le doy a siguiente, salta directamente a la consulta de noticias porque no hemos hecho los cambios en el paginador. Entonces, lo que tendríamos que venir es a ajustar los cambios. Aquí, en vez de saltar a T-Noticias, tiene que ser al archivo PHP noticias de. Entonces, en lugar de T-Noticias, tengo que poner noticias de. Y ahora ya sí debería funcionar correctamente el paginador. Ya cuando me venga a vista, cuando paso al siguiente, algo fallado, noticias de. El guión, perdón. No lleva guión. He puesto un guión de forma innecesaria, errónea.
El archivo se llama así. Ya seguimos la noticia, ¿de acuerdo? Si ahora me voy a la de las tablas, pues exactamente igual, voy cambiando y voy viendo las tablas, ¿de acuerdo? Pero los resultados distintos. Aquí nos está mostrando el detalle, en cambio en las vistas lo que nos está mostrando es el nombre de bueno, el nickname del usuario que la ha publicado y en qué fecha, ¿vale? En cambio, si nos vamos a la de la tabla, nos pone la fecha también y el detalle de la noticia. Bien, y eso sería todo a la hora de hacer las consultas de tabla y vista. Bien, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.